En 1983, un equipo de científicos, profundamente piadosos, llevó a cabo un experimento radical en unas instalaciones secretas. Los científicos teorizaban que un ser humano sin acceso a ningún sentido ni forma de percibir estímulos podría percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra percepción de la eternidad y que, sin ellos, un ser humano podría establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano, que afirmaba no tener nada por lo que vivir, fue el único sujeto de prueba voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos le realizaron una compleja operación en la que se le cortó quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservó la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler, ni sentir. Sin ninguna forma posible de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera percibirlo. Estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental, con frases confusas y arrastradas que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre afirmó oír voces apagadas e ininteligibles en su cabeza. Asumiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a sus preocupaciones. 2 días después, el hombre lloró diciendo que podía oír a su difunta esposa hablándole y, más aún, que podía comunicarse con él. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron. No fue hasta cuando todos los científicos empezaron a afinar los oídos, y con los ojos muy abiertos hacia el sujeto, empezó a nombrar a familiares fallecidos de los científicos. Les repitió información personal que solo sus esposas y padres fallecidos habrían conocido. En ese momento, una parte considerable de los científicos abandonó el estudio. Después de una semana de conversar con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, diciendo que las voces eran abrumadoras. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia se apoyaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Les rogó a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a sufrir terrores nocturnos intensos. El sujeto repetía que podía ver y oír al difunto en sueños. Solo un día después, comenzó a gritar y a arañarse los ojos inoperantes, con la esperanza de percibir algo en el mundo físico. El histérico sujeto afirmaba que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, que no paraban de hablar del infierno y del fin del mundo. En un momento dado, gritó sin cielo, sin perdón, durante 5 horas seguidas. Suplicaba constantemente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Después de otro día, el sujeto ya no podía formar frases coherentes. Aparentemente loco, comenzó a arrancarse trozos de carne del brazo a mordiscos. Los científicos entraron rápidamente en la cámara de pruebas, y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Tras unas horas atado, el sujeto dejó de forcejear y gritar. Miraba fijamente al techo, mientras las lágrimas le corrían silenciosamente por la cara. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser rehidratado manualmente, debido al llanto constante. Finalmente, giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, estableció contacto visual con un científico, por primera vez en el estudio. Susurró. He hablado con Dios. Y nos ha abandonado. Había un cazador, que caminaba a través de hojas muertas en el piso. A su vez, habían montones de árboles pinos altos a su alrededor. El hombre, cual encima, nada más tenía su escopeta morocha, se guiaba por su sentido de orientación, yendo de camino para salir de un bosque salvaje. Confiado, seguía caminando a la dirección que creía conducir a la salida. La gracia que al final, terminó concluyendo que se perdió.
Aquellos montón de árboles parecían más bien un juego de laberinto. Que si usted se subiera en uno de estos, se encontraría la desgracia de una vista bloqueadas por otros árboles. El hombre se encontró en medio de una inmensa selva. Estaba oscureciendo, pero para la mala suerte, notaría que gotas de agua empezaban a caer poco a poco. Y, tras perderse, decidió dirigirse en una dirección hasta alejarse del follaje cada vez más opresivo. Después de lo que parecieron horas de camino y presión de buscar un lugar donde resguardarse, puesto que ya estaba por comenzar una fiesta de palos de aguas, encontró a lo lejos, entre árboles y hojas muertas, una cabaña en un pequeño claro. Al darse cuenta de lo oscuro que estaba, decidió ver si podía pasar la noche allí. No dudó para nada en entrar. Se acercó y encontró la puerta entreabierta. No había nadie dentro. Aún tenía la sospecha de que alguien puede habitar en este lugar. Aún así, el cazador se quitó sus zapatos y se dejó caer en la cama individual. Pese a la falta de energía, todavía se preguntaba cómo podía manejar la situación si el dueño de la cabaña lo encontrara ahí. ¿Qué le podía decir el dueño? ¿Cómo puede justificar su acción? Con el tiempo que se tomó para dar una respuesta concisa y muy decidido, se atreverá a dar explicaciones al dueño por la mañana. Al observar el interior de la cabaña, se sorprendió al ver las paredes adornadas con varios retratos. Todos pintados con increíble detalle. Sin excepción, parecían mirarlo fijamente. Con sus rasgos distorsionados, en expresiones de odio y malicia, repugnante, desprecio y aterrador. Al devolverle la mirada, se sintió cada vez más incómodo. Haciendo un esfuerzo concertado por ignorar los numerosos rostros llenos de odio, se giró hacia la pared y, exhausto, cayó en un sueño intranquilo. Nadie sabe si logró irse o no del bosque. Pero, hubo un detalle. A la mañana siguiente, el cazador despertó. Se giró, parpadeando ante la inesperada luz del sol. Al levantar la vista, descubrió que la cabaña no tenía retratos, solo ventanas. La versión más común de esta leyenda cuenta la historia de una joven japonesa de 17 años. Se llamaba Reiko Kashima. Sus padres eran muy estrictos y querían que fuera la mejor de todas sus clases. Así que, siempre pasaba su tiempo libre estudiando en la biblioteca hasta la noche. Una noche gélida, Reiko regresaba a casa, caminando desde la biblioteca. Se quedó fuera mucho más tarde de lo habitual, debido a los próximos exámenes para los que tenía que estudiar. Lenta y soñolienta, se abrió paso a trompicones por la silenciosa calle, que se volvió más silenciosa, al oír varios pasos que se dirigían hacia ella, en dirección contraria. El pánico la invadió de inmediato. Su primer instinto fue correr de vuelta a la biblioteca. Así que giró el pie y corrió lo más rápido que pudo, por la acera vacía. Los pasos detrás de ella se hicieron más rápidos a medida que corría. Estaba segura de que esa persona, esa gente, la seguía. Reiko se esforzó por mantener la misma velocidad. Sentía que se quedaba sin aliento. Sus piernas, doloridas, temblaban sin control. Finalmente, se dio al cansancio y perdió el equilibrio, cayendo de cabeza sobre el cemento. Un grupo de 5 hombres alcanzó a la joven, quien, temblando, yacía indefensa y dolorida en la acera. Le hicieron cosas horribles a Reiko. Se rieron de ella. Se burlaron de ella y la degradaron. La desnudaron. Y la obligaron a bailar desnuda, en el frío gélido. La golpearon hasta dejarla ensangrentada y llena de moretones. El resto está para tu imaginación. Reiko no podía mantenerse en pie, le rompieron las piernas. Solo pudo arrastrarse y gritar pidiendo ayuda a gritos, pero nadie la oyó.
Siguió arrastrándose hasta encontrar un lugar donde la gente la reconociera. Las manos de Reiko estaban cubiertas de heridas abiertas y grava. Lo más lejos que pudieron llevarla fue a la vía del tren más cercana, donde se entregó a su horrible destino, desplomándose frente a un tren que se aproximaba. A la mañana siguiente del incidente, se encontraron un par de piernas femeninas en un charco de sangre junto a las vías del tren. Pero la parte superior del cuerpo, al que pertenecían, no aparecía por ningún lado. Hay quienes dicen haber visto a una mujer sin piernas arrastrándose por las vías del tren a cualquier hora del día. Pero cuando van a ver cómo está, no hay nadie. Otros dicen que, al leer la leyenda de Kashima Reiko, su espíritu te perseguirá y se te aparecerá en un baño al cabo de un mes, entre el amanecer y el atardecer. Solo tienes que responder correctamente a estas 3 preguntas. ¿Dónde están mis piernas? La respuesta es: en la autopista Meishin. ¿Quién te lo dijo? Deberías responder: Kashima Reiko me lo dijo. A veces te hará una pregunta capciosa. ¿Sabes mi nombre? Tu respuesta debería ser: enmascarar al demonio de la muerte. Si aciertas todas las respuestas, se arrastrará y desaparecerá, y no volverás a encontrarte con ella. Si te equivocas en alguna, no solo te quitará la vida, te arrancará las piernas y se lo llevará. Si te gustó el vídeo, me gustaría que dejaras un like para apoyar al canal y los contenidos. Muchas gracias. Por favor, no teman de comentar por abajo en los comentarios. Suscríbanse para más contenido de este tipo. Gracias por su atención. Que tenga una linda noche.